Si en años anteriores nos hemos acercado a China, al París de la primera mitad del siglo XX, al Imperio Azteca o a Rusia, en 2010, la programación de exposiciones temporales del Museo Guggenheim Bilbao abre en esta ocasión una puerta a los Países Bajos en el siglo XVII, con la exposición La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del Stedelijk-Museum. Aproximadamente de cada 2 años nos gusta tener dentro de nuestra programación una exposición que trascienda el marco temporal del siglo XX y el siglo XXI, que es el marco de nuestras colecciones y del foco general de nuestra programación. Y hoy, como digo, pues tenemos la oportunidad y el privilegio de que el museo abra sus puertas a esta exposición que se centra en una extraordinaria colección como es la del Museo Stedelijk de Frankfurt. El Museo Guggenheim Bilbao presenta una extensa selección de 130 obras maestras de la pintura holandesa, enriquecida por significativas obras flamencas, provenientes del Stedelijk-Museum de Frankfurt, una institución de gran relevancia en Europa que alberga una colección única de la denominada Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del siglo XVII, la época de mayor hegemonía neerlandesa. The Stedelijk-Museum and its collection are certainly of global importance and also of highest quality. Our collection, different to the big other collections in Munich, Dresden or Berlin, reflect that Frankfurt was never ruled by nobility or by church. And so our collection, the collection of the Stedelijk-Museum, was also not put together by a count, by an emperor, but was basically put together by the citizens of Frankfurt for the citizens of Frankfurt. And the Stedelijk-Museum is really the outcome of such civic ambition and also of the idea of civic independence. La exposición incluye obras maestras de más de 80 artistas, entre los que se encuentran los más relevantes de este periodo: Jan Vermeer, Rembrandt, Franz Haas, Peter Paul Rubens, los Bruegel, Jordaens y Teniers, Gerard ter Borch, Jan Steen, Jan van Goyen, Cornelis de Hem, Karel van Mander, Dirk van Baburen, Abraham Mignon o Adrian Brouwer, entre otros. Estos trabajos, muchos de ellos exhibidos en España por primera vez, se presentan en un recorrido temático por 5 grandes secciones que se corresponden con los grandes géneros de la pintura en los que los artistas de la época se especializaron: naturalezas muertas, historia, paisaje, retrato y pintura de género e interior, evidenciando los gustos de la élite holandesa. So when you will go upstairs into the collection, into the gallery rooms, you will immediately realize what you see is medium-sized and small-sized paintings. So there are no big, decorative, aristocratic, imprinted pieces which will decorate castle rooms or palace rooms, but it's small paintings, medium-sized paintings, which will decorate basically rooms in the dwellings, in the well-to-do homes of Amsterdam or Haarlem or Rotterdam or whatever, of Dutch merchants, of Dutch bankers. En las décadas posteriores a 1568, cuando los Países Bajos se rebelaron contra el dominio de los Habsburgo españoles, las Provincias Unidas del Norte lograron convertirse en una potencia decisiva del comercio mundial. Sobre este trasfondo se formó un sentimiento de identidad y orgullo nacional, y la élite comercial burguesa, que en esos años acumuló inmensas fortunas, quería reconocer sus valores e ideales en los cuadros con los que adornaba sus estancias. Esta época de bonanza económica, que se reflejó en la calidad de la producción artística holandesa, se denominó desde el punto de vista historiográfico la Edad de Oro. Las pinturas holandesas y flamencas del siglo XVII ya ocupaban un lugar primordial en la colección del comerciante y financiero de Frankfurt, Johann Friedrich Stedelijk, 1728-1816.
que pasó a conformar gran parte de los fondos del Stida-El-Museum, creado tras su muerte en 1816 en la metrópolis comercial de Frankfurt. Los fondos de su colección, que desde hará pronto 200 años se han ido integrando con donaciones y compras programadas de destacadas obras individuales, ofrecen una visión general de la pintura europea desde 1300 hasta el presente. Concretamente, la colección de pintura holandesa y flamenca de la Edad de Oro ganó notoriedad en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, situándose entre las más destacadas del mundo, gracias a extraordinarias adquisiciones que aún hoy día la continúan enriqueciendo. Los logros de la llamada Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca, un periodo que abarca desde aproximadamente 1580 hasta principios del siglo XVIII, se representan de forma excepcional en El Geógrafo, una de las obras maestras del gran pintor holandés Jan Vermeer, que se muestra en España por vez primera. La elegancia pictórica y colorista, la delicadeza óptica, la fusión de niveles de género consolidados y la unión del arte con la ciencia se combinan para convertir a esta pintura en un símbolo de la pintura holandesa de esta época y por lo tanto en uno de los ejes centrales de la exposición. Por primera vez desde su apertura, el Museo Guggenheim Bilbao acoge una obra de este gran maestro, precursor en el uso de herramientas ópticas como la cámara oscura, que a lo largo de su trayectoria produjo poco más de una treintena de obras y cuya relevancia en la historia del arte no fue reconocida hasta 200 años después de su muerte. Esta excepcional muestra de los fondos de pintura holandesa y flamenca del Stida-El-Museum arranca con una magnífica selección de bodegones. La naturaleza muerta se estableció como género pictórico independiente por primera vez a finales del siglo XVI, casi al mismo tiempo en los Países Bajos y en Italia. Dentro de la jerarquía de géneros, para la crítica artística del siglo XVII, la pintura de naturalezas muertas ocupaba un lugar secundario por la representación de objetos inanimados. Sin embargo, los bodegones de la Edad de Oro compensaron sobradamente la carencia de interacción humana mediante una reproducción realista detallada que fascinó a los coleccionistas de la época. De hecho, muchas de estas obras eran codiciadas en el mercado de arte internacional y se convertían automáticamente en símbolo del estatus de su propietario. En el siglo XVII, el bodegón era lo contrario a la mera reproducción del mundo visible. Los ramos suntuarios del reconocido Jan Bruegel el Viejo contienen interpretaciones alegóricas o morales, además de una notoria escenificación del lujo y la exquisitez de las plantas que exhiben. Los bodegones también cumplieron la función de demostrar las pretensiones de estatus de sus propietarios. A medida que las compañías comerciales holandesas dominaban en gran medida el comercio mundial y que la élite burguesa amasaba inmensas fortunas, los objetos representados se volvían más exóticos y valiosos, y su disposición cada vez más elaborada. La exhibición de productos locales pronto se vio sustituida por bienes de lujo que se convirtieron en motivos habituales de la pintura de bodegones. Cristalerías o tapices del área mediterránea, especias o caparazones de exóticos animales marinos de la India e Indonesia, o lujosas porcelanas chinas. No es de extrañar que en ese giro progresivo de la acaudalada clase media holandesa hacia el estilo de vida aristocrático, los bodegones incorporaran en la segunda mitad de siglo los motivos de caza. Well, first of all, one has to realize or to consider that still life painting, as familiar as it appears to us today when we go to any major old master gallery, still life around 1600 was something still new, a new genre. Which in a way had developed from mainly religious scenes, where still life elements had been, so to say, parts of the decorative scheme. But around 1600, for the first time, still life as a genre in its own right is developed by Bruegel, for example, the flower still life. And this makes immediately understandable why there are layers of meaning. The paintings, for example, in the Bruegel still life, they come from completely different vegetation periods. So the flowers depicted there were never available at the same time. This already gives a hint that a painting like that is, in a very Baroque sense, well, it celebrates, so to say,
the beauty of God's creation on one hand side, and at the same time it alludes to the fact that all things are doomed to die, as well the flowers as man, for example. And so in that sense, in a very Baroque sense, all these still life paintings have a strong vanitas aspect, reminding the contemporary viewer of the fact that he has to die and that he should already now, well, not in the 21st century so much, but in the 17th century, think about his afterlife, about his soul, about his spiritual well-being after his death. La pintura de historia gozó de una especial acepción en el siglo XVII. Para poder reproducir temas de la Biblia, de la poesía antigua y también de obras literarias contemporáneas, los artistas requerían múltiples conocimientos de literatura e historia, así como habilidades propias de los pintores de bodegones y de paisajes. Todas estas destrezas tenían como objetivo que el espectador del cuadro pudiera comprender adecuadamente la acción representada. Rembrandt logró transmitir más que ningún otro pintor de historia los estados emocionales de los personajes, representando los momentos de máxima tensión de cada escena. Esta pintura refleja magistralmente la tragedia interior de Saúl, rey de Israel, representando el momento anterior a cuando, presa de los celos del joven pastor David, decide matarle con la lanza mientras éste toca el arpa. El número de ilustraciones de esta pintura y el número de copias que se hicieron posteriormente dan idea de la gran importancia y consideración de la que gozó por parte de sus contemporáneos. Otras piezas destacadas en esta sección son El rey David toca el arpa, de otro gran maestro de la pintura de historia, el flamenco Peter Paul Rubens, pintor de corte de los archiduques Isabel y Alberto. Inicialmente esta pintura fue creada por Rubens como un estudio de la cabeza de un anciano, preparativo para sus grandes pinturas narrativas. Tras la muerte de Rubens, el cuadro fue sustancialmente modificado por uno de sus antiguos colaboradores de taller, que añadió al lienzo las manos, el arpa, el manto brocado, el cuello de armiño y la cadena de oro, transformando el estudio en una representación del rey David tocando el arpa para glorificar a Dios. La franja litoral desempeñó un papel importante en la Holanda del siglo XVII, ya que el mar aseguraba la economía de la República gracias a la pesca y al comercio marítimo, pero al mismo tiempo suponía la amenaza naval, puesto que por mar llegaban las flotas enemigas. De ahí que las representaciones pictóricas de barcos que navegan por un mar tempestuoso o en calma se convirtieran en la principal demanda de la burguesía holandesa y flamenca de mediados del siglo XVII, por encima de los cuadros de historia, de género o de los bodegones, hasta el punto de que el paisaje fue considerado durante mucho tiempo como típicamente holandés, y todavía en la actualidad determina el concepto de Edad de Oro.
Pocos pintores holandeses de la época supieron captar la extensión del cielo y la vivacidad de las nubes de manera tan soberbia como el famoso pintor holandés Jan van Goyen, cuyos paisajes monocromos ocupan un lugar destacado en esta sección de la muestra. Desde mediados de siglo, Van Goyen dio un nuevo y decisivo impulso al paisajismo, acuñando la imagen de la típica planicie holandesa e introduciendo los paisajes de dunas que alcanzaron con rapidez gran popularidad. La mayoría de los pintores holandeses creaban con frecuencia piezas de gabinete de pequeño formato, a menudo pintadas sobre planchas de cobre. Muchas pinturas adornaban las paredes de las casas burguesas de Holanda, pero las obras especialmente valiosas tenían su propio lugar: los armarios de gabinete diseñados al efecto y de los que las pinturas se extraían para su contemplación, o los llamados gabinetes de arte, con ricas decoraciones que solo se abrían a visitantes selectos. La exposición acoge en el centro de esta sección un pequeño espacio a modo de reproducción de uno de aquellos gabinetes de arte con una selección de estas piezas, que eran como auténticas joyas. Paintings have been used in the 17th century, at least some of them have been used in a different way than we are used to use them today, not just hanging on the wall, but in particular small-scale works which you really could place into your hand, which are made for a close inspection, not for looking at them at a distance, but really to look from a very close distance. They were not intended to hang on the wall, but they were kept in cabinet furniture, for example, in the cabinet, collecting cabinet of a rich and influential collector. And so you would put them out and show them to a distinguished visitor. But then you would put them back into their coverings and put them back into the furniture. So it's a very different way of looking at art. And we, in this smaller room, we try to get a bit of the idea of the feeling of such a collector's cabinet with small-scale works to be inspected from very close distance. Los retratos cumplían una función social en mayor medida que los cuadros de otros géneros, puesto que representaban el estatus del personaje representado, así como sus vínculos sociales y familiares. Entre las particularidades de la pintura holandesa durante la Edad de Oro se encuentran los retratos de grupo, que reflejaban al individuo representado en base a su actividad, por ejemplo, miembros de las milicias civiles o del gremio de los cirujanos. Sin embargo, la mayoría de los retratos holandeses se hacían para el ámbito familiar. En el siglo XVII era habitual encargar retratos dobles, pendant o réplicas de retratos con motivo de un compromiso matrimonial o una boda. Tras unos años de matrimonio, las parejas también encargaban retratos para reforzar su vínculo de forma visible y posteriormente se transmitían a los herederos, de modo que con el tiempo se formaban en la burguesía galerías de antepasados, en las que se podía ver la antigüedad de la familia y también su ascenso social y prosperidad. Dado que la demanda de retratos era amplia y continua, en cada ciudad había retratistas especializados. Esta sección exhibe obras maestras de dos de sus principales exponentes: Frans Hals, el retratista más famoso de Haarlem, que supo caracterizar sus modelos con pinceladas de efecto casi abstracto, y Rembrandt, el ambicionado pintor de historia que en la década de 1630 conquistó el mercado del retrato de Ámsterdam, experimentando con poses poco usuales. Así como los retratos familiares solían reflejar el bienestar económico de la familia por medio de su atuendo o de interiores señoriales, los retratos de niños poseen un encanto especial, ya que la representación algo rígida de unos adultos conscientes de su estatus social contrasta con el aire desenfadado y alegre de esas pinturas. Well, in a way, once again, if one just realizes how strongly, with the revolt of the northern provinces against Habsburg rule in the later 16th century, the northern provinces
centered around Amsterdam, centered around Den Haag, around Haarlem, around Rotterdam, Leiden, how strongly these provinces were dominated by Protestant burgher, civic society, non-aristocratic, very down-to-earth merchants who counted their money, who counted their fortune, who made enormous fortunes within a few decades in the early 17th century. Then if you look at Hals, for example, at Frans Hals, the two portraits at the beginning of the portrait section, then it's quite obvious. They show the sitters as civic burghers, pride of their civic values. There is no aristocratic air. There is no curtain in behind on the back. There is no column, nothing which traditionally belonged to the aristocratic portrait. It's very somber. And once again, over the course of the decades in the 17th century, by the end of the century, as well, the burghers, the civic elite of the North, tends to be interested in being represented in aristocratic air once again. So you have a slight development into a more aristocratic manner of representation. Las pinturas de género ponen el broche de oro a la muestra de fondos de pintura holandesa y flamenca de la Edad de Oro en el Museo Guggenheim Bilbao. Los fumadores y bebedores, como ejemplos de vida depravada, son algunos de los motivos preferidos de la pintura holandesa de género del siglo XVII, que gustaban coleccionar los prósperos burgueses que, tanto por su posición social como por su cultivada educación, se apartaban de estas conductas amorales. Es común a estos artistas una pincelada suelta en la que los distintos trazos quedaban visibles. Esta manera algo tosca y de aspecto desordenado parecía adecuada para los temas de bajo rango moral y social. Una vez más, los sinuosos espacios del Museo Guggenheim Bilbao, creados por Frank Gehry, se han adaptado a una exposición de corte clásico, logrando enaltecer a estas obras maestras del siglo XVII y poniéndolas en contexto con el resto de muestras de arte moderno y contemporáneo que alberga el museo. It's a challenge, of course, to work with these rooms, in particular the non-rectangular ones, but even those are a bit tricky in some instances. So the biggest challenge in a way, and the greatest fun for me as curator in general, making either a special exhibition like this one or a permanent installation at home, really is placing works of art in a given spatial setting. And to work with these rooms was just really fun. It was a challenge, but it was fun. And at least concerning me, I'm very happy with the result. So I think it's working nicely, as well in the giant rooms, the still life room, or as well the room with history paintings, with these curved walls, no rectangular angle at all.